Dwayne Johnson, más conocido como La Roca, es un actor reconocido por tener un cuerpo atlético similar a los culturistas. Si quieres saber cómo llegó a ser quien es, quédate y descubre la historia de ascenso de La Roca. No olvides dejar tu like y suscribirte al canal. Dwayne Douglas Johnson nació el 2 de mayo de 1972 en Hayward, California, en el seno de una familia de luchadores profesionales de lucha libre. Su padre era Wade Douglas Bowles, conocido luchador profesional cuyo nombre artístico era Rocky Johnson. Dwayne adoptó el apellido Johnson en honor a su padre. Su madre, Ata Maivia, era hija de Peter Maivia, un conocido luchador profesional. Así que Dwayne creció en ese ambiente de luchadores, los cuales fueron su referencia para convertirse en lo que es hoy en día. Al final del vídeo explicaré cómo funcionan los combates de lucha libre. Quédate hasta el final y entenderás su funcionamiento y en qué artes de combate están entrenados los luchadores. Dwayne tenía una relación excelente con su padre, el cual le animó a introducirse en el mundo de la lucha orientada al entretenimiento. Rocky entrenó a Dwayne desde muy corta edad, enseñándole habilidades y ética de trabajo para alcanzar el éxito en el mundo de la lucha profesional. Durante sus años universitarios en la Universidad de Miami, Dwayne estuvo en el equipo de fútbol americano Miami Hurricanes, con el que ganó el campeonato nacional de la NCAA en 1991. Estuvo tentado de dar el salto a la NFL, pero la lucha libre profesional le atraía más, y eso unido al hecho de que, en sus primeras semanas en el equipo universitario tuviera una lesión de espalda de la que le costó recuperarse, hizo que finalmente quisiera seguir los pasos de su padre. No obstante, sus años en el fútbol no fueron en vano, pues los duros entrenamientos le ayudaron a conseguir un cuerpo musculoso, ideal para la lucha profesional. A principios de 1996, la WWF, conocida como WWE desde 2002, se interesó por él y participó en 2 combates. Ambos combates se celebraron en marzo y participó utilizando su nombre real Dwayne Johnson. En el primer combate venció a The Brooklyn Brawler y en el segundo combate fue derrotado por Skip. La WWF lo envió a la USWA para que entrenara. Allí fue conocido como Flex Cabana y ganó 2 veces el USWA Tag Team Title formando equipo con Bart Sawyer. En noviembre de 1996 debutó como Rocky Maivia para la WWF en un evento llamado Survivor Series. Rocky Maivia era la combinación del nombre artístico de su padre, Rocky Johnson, y de su abuelo Peter Maivia. En el Survivor Series formó equipo con Jake Roberts, Mark Mero y Barry Windham, enfrentándose al equipo formado por Crash, Goldust, Jerry Lawler y Hunter Hearst Helmsley. Rocky Maivia consiguió quedar en pie y por tanto llevarse la victoria para su equipo. Este evento se puede considerar como el comienzo de la carrera de Dwayne Johnson como luchador profesional, y que eventualmente lo llevaría a convertirse en una de las mayores estrellas de la historia de la lucha libre. He's 6'5", 275. With Rocky Maivia. Unbelievable agility, yes sir. Hey. Oh, look out, the king is hoisted. Uh-oh. Big mistake. Drop kick, don't find mighty press. Big count. And yeah. 1, 2. I can't believe it. Entre noviembre de 1996 y febrero de 1997, participó en 31 combates con solo 5 derrotas, antes de ganar el WWF Intercontinental Title en febrero contra Hunter Hearst Helmsley, y revalidar el título pocos días después contra el mismo Hunter. Consiguió defender el título hasta el 28 de abril de 1997, cuando Owen Hart consiguió derrotarle. Ganaba títulos y combates y era una cara bonita, siempre con una sonrisa y siempre agradecido, pero no acababa de conectar con el público que siempre le abucheaba. Pero su actitud ante los abucheos cambiaría pronto. The Nation of Domination era un grupo de heels, que en el mundillo de la lucha significa ser maleducado, soberbio y odiado por el público. El grupo estaba formado por su líder Farouk y por Brown, Kama Mustafa y Ahmed Johnson, aunque este último fue expulsado por una lesión. Rocky Maivia sustituyó a Ahmed en agosto de 1997.
Una semana después, durante el evento Raw is War, The Nation of Domination salió a dar un discurso en mitad del ring y Rocky Maivia pronunció las palabras «Muere Rocky, muere». Maivia. The Nation of Domination. Well, they're not scared. Eso fue el inicio de la transformación de Rocky Maivia en The Rock, La Roca, y el inicio de su cambio de actitud. En lugar de intentar congraciarse con el público, abrazó sus abucheos al convertirse en un malo más engreído y arrogante. Not the rest of us. Yeah. En el Raw is War del 12 de enero de 1998, Mark Henry se unió a The Nation, atacando a Sam Rock durante una lucha en parejas contra La Roca y Brown. El 18 de enero de 1998 La Roca ganó a Sam Rock en una pelea por el título intercontinental, recuperando así el título. El 30 de marzo de 1998, durante el transcurso del Raw is War, en el que se enfrentaron Sam Rock y Blackman contra Farouk y La Roca le usurpó el liderazgo de The Nation of Domination a Farouk, convirtiéndose en el nuevo líder. El grupo pasó a llamarse The Nation, y los integrantes del mismo pasaron a tener un gimmick más moderno. Además pasaron a tener una versión más moderna del tema de entrada del grupo, el cual se volvería asociado con el personaje de La Roca. En el mundillo de la lucha libre, el término gimmick hace referencia a la personalidad, la vestimenta y otros rasgos distintivos del luchador. El foco prioritario de The Nation era ahora asegurarse que La Roca retuviera su título intercontinental, por todos los medios que fuesen necesarios. The Nation, wait a minute. Wait a minute. The Nation attacking Farouk. Man. Telling the rest of the nation to step back. And it looks like it may be rock bottom for En el episodio de Raw is War del 27 de abril, La Roca y Mark Henry se enfrentaron a Sam Rock y Owen Hart en una lucha en la cual Hart traicionó a Sam Rock y se unió a The Nation. La Roca pudo defender el título intercontinental hasta el 30 de agosto de 1998, cuando Triple H, antes llamado Hunter Hearst Helmsley, le venció. Can he find it? Yes! 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 He did it! He did it! Hacia septiembre de 1998, el grupo mostró signos de disensión ya que los manerismos de La Roca empezaron a captar la atención de los fans, y esto hizo que La Roca se volviera face, que significa que se volvió un luchador heroico y moralmente correcto, lo opuesto a heel y por lo tanto lo opuesto a los valores de The Nation, llegando a ser amado por el público. Owen Hart dejó el grupo con la excusa de que lesionó a Dan Severn después de un movimiento mal realizado. En octubre de 1998, Brown y Mark Henry asaltaron a La Roca y le expulsaron del grupo. También expulsaron a Kama Mustafa, llamado The Godfather, quedándose ellos como los únicos integrantes de The Nation hasta el 6 de diciembre de 1998, cuando Brown y Henry disputaron su último combate como The Nation, siendo el fin del grupo. Habiendo pertenecido a The Nation y siendo su líder, La Roca alcanzó la cima de la fama en WWF. A partir de aquí, no importaba si perdía o ganaba, el público estaba del lado de La Roca. Esa fama le catapultó al cine en 2001, debutando como el Rey Escorpión en la película The Mummy Returns, conocida en España como El regreso de la momia y en Hispanoamérica como La momia regresa. Aunque siguió haciendo cine, compaginó la actuación con la lucha profesional hasta abril de 2016, cuando venció a su último oponente Eric Rowan, retirándose a lo grande. And here we go. Match underway. Rock with a rock bottom. Rock bottom. Cover on Rowan. Rock wins. La lucha libre es una modalidad de combate de entretenimiento. La mayoría de golpes no son reales y los combates están coreografiados y ensayados antes del evento. El vencedor está predeterminado y lo decide la organización según ciertos criterios como carisma, saber dirigirse al público con el micrófono, capacidad artística y agilidad en el combate. Este hecho no quita que los luchadores tengan que saber técnicas de caída, de agarre y de lucha en el suelo, tal como las debe conocer un luchador de MMA. Además tienen habilidades gimnásticas como saltos mortales y patadas espectaculares. Resumiendo, la mayoría de luchadores son expertos en jiu-jitsu brasileño, lucha olímpica, judo y catch wrestling entre otros. Por supuesto, pueden ocurrir accidentes que realmente dañan a un luchador, pero son casos excepcionales. Estos accidentes pueden llevar a que un luchador que tenga que ganar el combate se lesione durante el mismo y no pueda continuar,
Esto acarrearía con la victoria del oponente, dado que la organización tiene el derecho de cambiar el ganador del combate en casos excepcionales. En definitiva, aunque sean combates coreografiados, los luchadores son expertos en las artes de combate y muchos no harían un mal papel en el mundo de las MMA. Por ejemplo, Brock Lesnar pasó por la WWE, donde fue conocido como la Bestia Encarnada, antes de ser contratado por la UFC. Muchas gracias por ver el vídeo, y si te ha gustado no olvides dejar tu like y suscribirte.